Hola a todos, vamos a arrancar con la práctica 0 de Mate 51 para el CBC. Esta es la matemática que se ve para todas las carreras excepto ingeniería, exactas, agronomía y económicas. O sea, en este caso nosotros estamos viendo las matemáticas que ven en el CBC para todo el resto de las carreras. Entonces, muchas veces nos preguntan, por ejemplo, con qué nos vamos a encontrar, qué diferencias hay entre estas prácticas y el resto, ¿sí? O sea, qué diferencia hay con la matemática que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, para la práctica cero, ¿sí? La práctica cero es para la parte preliminar, o sea, esto es un repaso de lo que ustedes vienen viendo en el secundario, ¿sí? O sea, es justo salir del horno si ustedes salen del secundario para que vayan tocando los temas que les tocan acá. Entonces vamos a ver a un par de propiedades, a un par de números que vamos viendo así para tratar de tener en cuenta. Para hacer estos ejercicios yo les recomiendo, si vamos a empezar por el ejemplo 1, les recomiendo que revisen el video de propiedades, ¿sí? De propiedades de potenciación. Igualmente nosotros las vamos a tener en cuenta. Vamos a repasarlas por las dudas, ¿sí? Brevemente, ustedes recordarán que yo voy a llamarle A, B y C y D van a ser números que pertenecen a los números reales. Lo voy a escribir acá para ir definiendo las propiedades de potenciación que necesitamos nosotros. Recuerden ustedes, todo número a la 0 nos da 1. Todo número a la 1 nos da 1. Cuando yo tengo dos números distintos, ¿sí? O dos números cuyas bases son iguales, pero sus exponentes pueden ser distintos o iguales, y se multiplican, esos exponentes se suman. Lo mismo que si yo tengo la división, se van a restar, ¿sí? Muy importante que ustedes tengan en cuenta estas cosas. ¿Qué pasa cuando tengo potencia de potencia? ¿Sí? Un número elevado a otra cosa y después ese número elevado a otra potencia. Entonces acá lo que va a pasar es que se van a multiplicar las potencias, ¿sí? Producto de producto nos va a quedar a la b por c. ¿Y qué pasa cuando tenemos una fracción? ¿Sí? Una fracción toda elevada a un número, ¿sí? Yo elevo tanto el numerador, o sea el número que está arriba, como el denominador, que es el número que está abajo. Y finalmente tenemos las potencias negativas. Cuando uno eleva a la menos 1, lo que obtiene es el recíproco, ¿sí? 1 sobre ese número. ¿Sí? El recíproco es cuando yo todo número que lo puedo expresar de forma racional, escribo, ¿sí? Invierto el numerador y el denominador. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una raíz? ¿Sí? La raíz de ese número es una potencia de tipo fracción, ¿sí? Raíz de grado n de a nos va a quedar como a la 1 sobre n. Entonces, el primer ejemplo, ¿sí? el ejercicio 1, tiene varios ejercicios que son bastante similares. Yo voy a hacer dos para que se entienda la idea. Entonces, por ejemplo, en el primero, ¿sí? En el A, nos piden hacer 5 sextos más 2 tercios menos 3 cuartos más 1 sexto. ¿Cuánto da esto? Bueno, la idea acá es recordar lo que nosotros vimos de separación de términos. ¿Se acuerdan que nosotros lo primero que hacíamos en una cuenta era separar en los más y los menos, y ahí teníamos cuántos términos tiene la cuenta, y después obviamente los paréntesis? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo tres términos: 5 sextos, 2 tercios, y tengo toda esta sumatoria. Entonces primero resuelvo desde lo más chico hasta lo más grande, ¿sí? Lo que tengo que resolver. Tengo que sumar 3 cuartos más 1 sexto. En este caso lo que hago es usar, ¿sí? Como tengo distintos denominadores, tengo que buscar un denominador común. Entonces lo que hago es, en este caso la forma más rápida, no es la única, pero es multiplicar ambos, ¿sí? Por los denominadores contrarios. Y siempre en numerador y denominador para que no haya problemas, ¿ok? Y acá vuelvo a tener 2 tercios y 5 sextos, que no los cambian. Entonces me va a quedar, observen, acá el denominador me va a quedar igual, ¿sí? Entonces en este caso 4 por 6, 24, ¿sí? Y nosotros después tenemos 3 por 6, que es 18, ¿sí? Más 4 por 1, que es 4, ¿sí? Y después tenemos todo esto con 2 tercios y 5 sextos. Después entonces nos queda 18 más 4, ¿sí? Que nos va a quedar en 22. 24 avos, ¿sí? Entonces nos va a quedar 5 sextos más 2 tercios menos 22 24 avos, que esto, si lo podemos simplificar, estos dos están multiplicados por 2, o sea, nos va a quedar este número, ¿sí? Nos va a quedar como 11 doceavos, ¿sí? Y después nos queda 5 sextos más 2 tercios menos 11 doceavos. Acá fíjense que podemos buscar un denominador común entre todos, ¿sí? Que es el 12. 12 nos queda acá,
para 6 llegar al 12 hacemos 6 por 2. Hacemos de arriba lo mismo, 5 por 2 nos queda 10. Más, para llegar a 12, 3 por 4, 12, o sea 4 por 2, 8. Menos 11. Entonces nos va a quedar 10 más 8, 18. Menos 11 nos queda 7. Entonces el resultado final es 7 doceavos. ¿Sí? Este es un ejemplo muy sencillo, pero vale la pena para empezar a repasar. Vamos a tener en cuenta ahora las otras cuentas, y cuentas un poco más complicadas con propiedades de potencia. Vamos a hacer el K, donde en el K nos piden hacer, por ejemplo, tenemos 2 quintos a la sexta, ¿sí? Dividido 2 quintos a la cuarta, y todo esto elevado a la menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos este ejemplo? ¿Cuál es la idea central para resolver este caso? La idea sería tratar de ir en orden, ¿sí? Nosotros primero tenemos estas dos potencias que tenemos que resolver, ¿sí? Igual podemos dejarlas expresadas, no hay problema. Y después tenemos que resolver esta división y luego hacer esta potencia más grande. Entonces vamos desde lo más chico hasta lo más grande. Entonces acá nos va a quedar, observen, 2 quintos a la sexta dividido 2 quintos a la cuarta. Acuérdense la propiedad que vimos recién. A la C dividido A a la B, misma base, distinto exponente, queda en la resta de esos exponentes. Entonces vamos a tener 2 quintos a la 6 menos 4. Ahí condensamos la operación y después tenemos todo esto a la menos 1. Entonces nos va a quedar 2 quintos, 6 menos 4 es 2. Todo esto a la menos 1. Y recuerden la propiedad que ya habíamos visto nosotros antes, que ¿qué pasaba? Un número que era potencia de potencia se multiplicaba. Entonces acá teníamos a la C por B. ¿Ok? Entonces ahora nos va a quedar 2 quintos al cuadrado a la menos 1, nos va a quedar 2 quintos a la menos 2. ¿Y qué hacemos? El menos, recuérdense que el menos de algo siempre da vuelta a la fracción, ¿sí? O sea, va a ser de a la menos b, nos va a quedar 1 sobre a la b. Esa es la función que cumple el menos. Entonces en este caso nos va a quedar 5 medios, de vuelta el 2 quintos al 5 medios, al cuadrado, y esto básicamente lo multiplico, ¿sí? O sea, esto me queda 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 5 por 5 es 25, y 2 por 2 es 4. ¿Sí? Fin y resultado final. Vamos a hacer un par más para entender el concepto y ya con esto pasamos al ejercicio 2. Entonces ahora tenemos, observen por ejemplo el L, ¿sí? Donde nosotros tenemos 8, ¿sí? A la 4 novenos y todo esto elevado a la menos 3 medios. Entonces ahí que aplicamos, potencia de potencia se multiplican, ¿sí? Entonces nos va a quedar 8 a la 4 novenos por menos 3 medios. Esto nos da 8 a la 4 por 3, 12, igual 4 es 2 por 2, o sea podemos poner 2 por 2 por menos 3, 9 es 3 por 3 y 2. Esto se llama factorizar el número, pero es más fácil para entender qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces 2 con 2 se va, 3 con 3 se va y nos va a quedar 8 a la menos 2 tercios. Entonces fíjense, tenemos un menos. Entonces el menos lo que hace, como vimos acá, es dar vuelta a la fracción. Buscamos el recíproco del número. Entonces nos queda 1 octavo, ¿sí? a la 2 tercios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? A la 2 tercios quiere decir, vamos a expresarlo de vuelta para que se entienda más fácil. 1 octavo a la 2 tercios, el 2 es la potencia y el 3 es la raíz. ¿Sí? Por esta propiedad que habíamos visto de que la raíz de enésima de un número es ese número a la 1 sobre la fracción. Para llegar a un resultado vamos a tratar de factorizar el 8, ¿sí? Que el 1 no se puede factorizar porque es un número primo. Entonces nos queda 1 sobre 2 al cubo, ¿sí? Elevado a la 2 tercios. Entonces, esto lo podemos pensar como, elevo esto al cuadrado primero, ¿sí? Es una forma de pensarlo, puede haber varias, ¿sí? Y luego elevo esto a la 1 tercio. Entonces, elevar esto al cuadrado me da, esto me queda 1 sobre 2 al cubo pues al cuadrado me va a quedar 2 a la sexta. Y entonces elevar esto a la 1 tercio me va a ser 1 a la 1 tercio sobre 2 a la sexta a la 1 tercio. 1 a la 1 tercio es 1, por lo que acabamos de ver. Y esto queda 2 a la 6 sobre 3. 6 sobre 3 es 2, o sea que nos queda 1 sobre 2 al cuadrado. Esto nos queda un cuarto. Eso es todo. Les recomiendo que los hagan todos, no son muy difíciles y nos vemos la próxima. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y
Después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. Ejercicio 2, donde nos piden reducir a una sola fracción varias expresiones. Entonces lo que tenemos que acordarnos acá es lo siguiente. Nosotros cuando tenemos una suma de dos términos, de dos fracciones, básicamente, ¿cómo es la idea de trabajar con esto cuando tenemos denominadores distintos? Entonces, una forma rápida, ¿sí?, de hacerlo es de mezclar los denominadores. Es decir, acuérdense que cuando yo multiplico por 1, no cambia la cuenta. Entonces, ¿yo qué hago? Para esta fracción, tomo el denominador contrario, que es el d, y lo multiplico tanto en el numerador como en el denominador. Y hago lo mismo para esta fracción. ¿Cuál es su denominador contrario? Es este, es el b. Entonces, hago lo mismo, multiplico arriba y abajo para no modificar la cuenta. Y finalmente me queda esta expresión que está acá. A por d, ¿sí?, más c por b sobre b por d. Siendo que a, b, c y d son expresiones, pueden ser números o pueden ser polinomios. Entonces, el ejercicio 2 vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el ejercicio de la parte d, donde nos habla, por ejemplo, la siguiente sumatoria. De x sobre x menos 4 más menos 3 sobre 4 menos x. Entonces, fíjense. Primero tenemos que fijarnos si vale la pena hacer este procedimiento o si no hay otra cosa que se pueda hacer en el medio. Fíjense que estas dos son bastante parecidas. Si yo las escribo en el mismo orden, o sea, primero la x y después el número acá, por ejemplo, me va a quedar algo así. Fíjense. X sobre x menos 4 más menos 3 sobre menos x más 4. Entonces observen que los signos que nosotros tenemos para los dos de estos son iguales y contrarios, pero que los términos son los mismos. Entonces se puede pensar así. Miren, la primera fracción la voy a dejar sin tocar. Y la segunda, también puedo pensar este menos 3 como si fuera un menos 1 por 3. Y puedo pensar la de abajo como si fuera un menos 1 por x menos 4. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, como tengo una multiplicación y una división en el mismo lugar, ¿sí?, puedo cancelar esto. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, me va a quedar ambas expresiones con el mismo denominador. Entonces acá, si el denominador es el mismo, no hace falta hacer todo esto, ¿sí? Lo que va a quedar x más 3, o sea, sumo los dos numeradores, sumo este y el denominador abajo. Y eso es todo, ahí se terminó la cuenta. Vamos a hacer otro para aplicar un poco esto que estamos viendo. Este es un poquito más complejo. Empecemos por ejemplo con el e, ¿sí?, donde nos dan 2x más 5 menos 1 sobre 2x. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Tenemos tres términos primero. Primera cuestión, separamos en términos como venimos haciéndolo siempre, ¿sí? Y después, cada uno de estos términos, por ejemplo, el 2x y el 5 tiene un 1 abajo. Y este en cambio es una expresión polinómica. Entonces, lo más sencillo es decir, bueno, yo, ¿qué pasa? A grosso modo tengo dos denominadores, ¿sí? Entonces, que es el 1, que se repite dos veces, y tengo este. Entonces puedo aplicar este principio en todas las cuentas. Digo, bueno, por ejemplo, tengo 2x, tengo 5 y tengo 1 sobre 1 menos 2x. Entonces, por ejemplo, 2x sobre 1 y 5 sobre 1, a estos dos los multiplico por el término este que era el denominador común, que era este, el 1 menos 2x. Entonces me queda por 1 menos 2x arriba, por 1 menos 2x abajo. Acá lo mismo, ¿sí? 1 menos 2x sobre 1 menos 2x. Y después, en este caso, como yo tengo, disculpen, acá me equivoqué, son 1. Como yo tengo acá que el denominador contrario es el 1, multiplico por 1 arriba y abajo. No es que pase nada, pero es para respetar la formalidad de esto. Entonces, desarrollando la cuenta nos va a quedar, fíjense, 2x por todo esto, hago distributiva, ¿sí? Acá y acá. Ahora sí tengo el mismo denominador común que es este, en todos, entonces puedo poner un solo denominador que es 1 menos 2x. Esto me va a quedar 2x por 1, que es 2x, menos
2x por 2x, que es 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado. O sea, me queda 4x al cuadrado. Después, sumo. Acá también tengo que hacer distributiva, ¿sí? Entonces hago 5 por 1 y 5 por menos 2x, o sea, me va a quedar 5 por 1 es 5, 5 por menos 2x me queda menos 10x. Y finalmente me queda este menos 1, que es de la otra fracción, que es menos 1 por 1, y queda así. Simplificándola, podemos ordenar la expresión con los términos, ¿sí? Nosotros, acuérdense, separamos en términos, ¿sí? Por los más y los menos. Entonces, nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que tenemos distintos tipos de términos. Por ejemplo, tenemos términos con x al cuadrado, términos con x y tenemos términos con números solos. Eso después lo vamos a ver cuando veamos polinomios, pero para que se entienda la idea, la forma de ordenar los estándares es así. Siempre ponemos en orden creciente, o sea, primero las x más grandes y después vamos decreciendo hasta los números. Entonces nos queda menos 4x al cuadrado, 2x menos 10x nos queda menos 8x, y después tenemos 5 menos 1 nos queda más 4, sobre 1 menos 2x. Y este es el resultado final del ejercicio. Hagamos otro, un poco más difícil, para que se entienda la idea. ¿Sí? Estos de la guía se los recomiendo háganselos todos porque ya les digo, es una guía sencilla, introductoria y les va a aclarar, les va a refrescar muchos conceptos que a lo mejor antes uno por X motivo no pudo ver. Esta nos va a quedar, esta es así, 5x al cuadrado más 15x, todo sobre 2x más 6, dividido 1 más 5 sobre 2x. Entonces, la idea acá es tratar de ordenarse en el trabajo, es decir, tenemos que tratar de ser prolijos en cómo hacemos la cuenta. Primero veamos que nosotros tenemos dos términos, o sea, no tenemos los términos porque no están separados por más y menos, pero tenemos dos paréntesis, o sea, la cuenta va a estar ordenada en una parte, si ustedes quieren, A, que es todo este paréntesis, y una parte B. Y conviene tratar de empezar a trabajar con estas cosas antes de seguir haciendo las ecuaciones. Entonces, empecemos por la B, que es un poco más, que va a lo que vemos nosotros, ¿no? Decimos, bueno, B es 1 más 5 sobre 2x, ¿y qué hago acá? Hago lo mismo, ¿sí? ¿Qué denominador tiene el 1? Por default tiene 1. Entonces busco mezclar los dos denominadores, ¿sí? Digo 1 más 5 sobre 2x, el 1 lo multiplico por 2x arriba, 2x abajo, que esto es, recuerden siempre que esto es el número 1, ¿sí? Expresado como una fracción de iguales, y después 5 lo multiplicamos por 1 sobre 1. Entonces en este caso nos va a quedar, denominador común va a ser 1 por 2 por x, o sea va a ser 2x, y después tenemos 1 por 2x es 2x más 5, ¿sí? Y queda ahí, el b, ¿sí? Todavía no resolvimos todo el ejercicio. Ahora vamos a hacer la parte A. La parte A, fíjense, nos queda para hacer 5x al cuadrado más 15x sobre 2x más 6. Acá hay algo muy interesante que se puede hacer, que es tratar de trabajar con factorización. Si ustedes lo han visto algo en la secundaria, era tratar de buscar términos que de alguna manera nos permitan reducir esta expresión. Entonces, por ejemplo, yo sé que el 5, yo por ejemplo tengo, este término que está acá arriba es 5 por x. Y después tengo el 15, que si ustedes lo factorizan, ustedes dicen, bueno, 15, ¿de qué está hecho? ¿Lo puedo dividir por 3? Sí, me da 5. ¿Lo puedo dividir por 5? Sí, y me da 1. Entonces 15 es 3 por 5. Entonces nos va a quedar 3 por 5 por x. Y si hacemos lo mismo abajo nos queda 2 por x. Y acá nos va a quedar 6, que explicando esta misma regla nos queda 6 dividido 2, que es 3, y dividido 3, que es 1. Entonces nos va a quedar 2 por 3. Entonces observen lo siguiente. Nosotros si sacamos o sea, por ejemplo, entre estos dos términos, entre este y este, ¿sí? El de solamente arriba está hablando, me olvido de la parte de abajo, ¿qué se repite? Se repite una vez el 5 y una vez la x, y acá lo mismo, se repite una vez el 5 y una vez la x. Entonces, ¿qué pasa? Como se repiten, se pueden sacar factor común. Lo puedo expresar así, miren, 5x por, y expreso lo que queda sin esos números, como si fuera x más 3. Y acá, porque me queda el x solo y el 3 solo. Y si repito abajo, con ese mismo procedimiento me va a quedar que el 2 es el que se repite. Entonces saco factor común 2, ¿sí? Saco factor común 2 y me va a quedar x más 3 también. ¿Y qué pasa? Como esto está multiplicado en el numerador y en el denominador, se pueden cancelar, se pueden simplificar. Entonces nos va a quedar este x más 3 con este x más 3 se va.
y nos va a quedar finalmente que el a, ¿sí?, va a ser 5x sobre 2. Entonces, ahora nos queda hacer la respuesta final del g, que dijimos que era a dividido b. ¿Sí? Recuerden esto, a es todo esto dividido b. Entonces va a ser a, que dijimos que era 5x sobre 2 dividido b, que es toda esta expresión, 2x más 5 sobre 2x. Entonces, ¿cómo se multiplicaban fracciones? Se dividían fracciones, perdón. Es multiplicar numerador con denominador y ponerlo en el numerador de la respuesta, y después el numerador con denominador abajo. Entonces, es así, es abajo, arriba con abajo, arriba, arriba con abajo, arriba, abajo con arriba, abajo. Está así, como si fuera en cruz. Entonces, a dividido b nos va a quedar 5x por 2x sobre 2 por 2x más 5. Entonces, multiplicando esto nos queda 5 por 2 es 10, x por x es x al cuadrado, y después hacemos distributiva acá y nos queda 2 por 2, 4, 4x, y 2 por 5, 10, 4x más 10. Y esa es la respuesta. Bueno, eso es todo, chicos, así que les pido que hagan todos los ejercicios. Nos vemos la próxima. Como siempre, les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart, y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. El 3 de la guía lo que nos pide es resolver estas ecuaciones. Entonces, primero yo elegí algunos ejemplos en particular. Sí, vamos a hacer el b, el g y el h. Entonces, la idea con esto es muy sencilla. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve una ecuación primero que nada? Ustedes tienen que acordarse que una ecuación es como si fuera una balanza. Es decir, cuando yo tengo que, por ejemplo, todo esto es igual a todo esto, la ecuación habla como que eso es verdad. Entonces, imagínense siempre la balanza de la justicia, así, donde ustedes tienen dos platos así, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta balanza siempre está en equilibrio. Si yo por algún motivo le tengo que hacer alguna modificación, quiero sacarle peso de un lado, ¿sí?, o sumarle peso, lo que sea, lo tengo que hacer de los dos lados. Por ejemplo, imagínense que yo acá tengo 5 kilos de los dos lados, obvio, porque es la balanza. Entonces, si yo quiero sacarle 1 kilo a este lado, ¿sí?, si yo lo hago solamente de este lado, ¿sí?, le saco el kilo, ¿qué va a pasar? Acá voy a pasar a tener de 5 kilos, tengo 5, y acá tengo 4. Entonces la balanza se desbalancea. Entonces tengo que sacarle 1 kilo de los dos lados. ¿Me explico? Muy importante esto porque para resolver bien las ecuaciones, acuérdense de que uno a veces lo interpreta, decir, bueno, paso tal término de este lado a este lado, o a otra cosa. Pero en realidad las ecuaciones bien resueltas se hacen así. Recuerden que todas las operaciones tienen o sea, las operaciones se definen consigo mismas y con su contrario. O sea, ustedes tienen la suma, ¿sí?, es la contra de la resta, y viceversa. Después tienen el producto o la multiplicación, que es la contra de la división. Y luego tenemos la potencia con la raíz, ¿sí?, y después la parte o los exponentes, o la parte de las ecuaciones exponenciales con los logaritmos, ¿sí? Y después tenemos varias más, digamos. O sea, este es como el paquete de ecuaciones más importante. Entonces vamos a aplicarlo para acá. ¿Cómo hacemos para resolver esta ecuación? ¿Sí? La 4x menos 11 es igual a menos 5x más 7. Como primera cuestión, lo que nos conviene es tratar de separar en términos. Tenemos términos con x, ¿sí?, que son 4x y 5x de este lado. Y tenemos términos sin x, o sea, términos con números. Entonces, en la ecuación lo que conviene siempre es decir, bueno, si yo quiero despejar cuánto vale la x, entonces en este caso digo, bueno, trato de ordenar los términos de los dos lados. Digo, bueno, yo tengo 4x menos 11 igual a menos 5x más 7. Quiero tratar de poner las x de este lado. Entonces yo, por ejemplo, tengo esta 5x, tengo que preguntarme, ¿qué está haciendo en la ecuación? Está restando. Entonces, lo que voy a hacer para resolverla es sumar 5x de los dos lados. O sea, hago lo contrario, o sea, porque yo lo que busco con esto es sacármelo de acá, pero como consecuencia también lo voy a poner de este lado. ¿Se entiende? Y fíjense qué es lo que pasa con el número, ¿sí? Yo tengo el menos 11 de este lado, quiero que se vaya del otro lado. Entonces tengo que preguntarme, ¿qué es lo que está haciendo menos 11? Está restando. Entonces lo que hago es sumar 11 de los dos lados, ¿sí?
Entonces observen cómo queda esto. 11 con 11 se va. Y acá nos va a quedar 7 más 11. Entonces la cuenta queda 4x más 5x igual a 7 más 11. 4 más 5 es 9, ¿sí? Y 7 más 11 es 18. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo el 9 con respecto al x? El 9 está multiplicando. Entonces, para sacarlo de ahí, dividimos por 9 ambos lados. Y esto nos queda, hace que el 9 con el 9 se vaya. Y nos va a quedar finalmente que x, 18 dividido 9, es 2. Y esta es la respuesta. Como siempre, les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. Vamos a hacer el ejercicio 4 de la guía de matemáticas 51. Acá lo que nos piden en la primera parte es desarrollar esos términos que ustedes ven ahí. Entonces la idea acá es la siguiente. Acá tenemos que aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Para desarrollar los términos y ponerlos como un polinomio. Entonces, empecemos por ejemplo por el primero, donde nos dicen bueno, desarrolle x menos 5 al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que interpretar qué es lo que nos dice la cuenta. La cuenta en este caso nos dice que el término va a ser x menos 5 multiplicado 2 veces. Entonces nos va a quedar x menos 5 por x menos 5 y hacemos distributiva. X con x, que nos va a quedar x al cuadrado. X por menos 5, que nos queda menos 5x. ¿Sí? X por menos 5. Después tenemos menos 5 por x, que nos queda menos 5x. Y finalmente nos queda menos 5 por menos 5, que nos queda más 25. Entonces ahora los ordenamos, ¿sí? Según los términos. ¿Sí? Tenemos el x al cuadrado acá, los x lineales de este lado y después tenemos el término independiente. Entonces nos va a quedar x al cuadrado menos 10x más 25. Y ahí terminó esa parte del ejercicio. Todos estos se hacen igual, ¿sí? Tanto del 1 al 4 se hacen igual. Si quieren podemos el 4, que en el 4 nosotros tenemos x menos y por x más y, hacemos lo mismo. ¿Sí? Hacemos distributiva de x con x, nos queda x al cuadrado. X por más y nos va a quedar más xy. Menos y por x nos queda menos xy. Y menos y por y nos queda menos y cuadrado. Fíjense, estos términos son iguales y contrarios, así que se van. Y finalmente nos queda x al cuadrado menos y cuadrado. Vamos a ver qué pasa con el b. Si el b es exactamente al revés. O sea, acá nos dan los términos ya expresados, desarrollados, y hay que factorizarlos, o sea, escribirlos como productos de factores. Entonces, por ejemplo, tenemos x al cuadrado menos 81, ¿sí? En el primer caso. Ustedes recuerden lo siguiente, ¿sí? Tips importantes. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos, como en el caso que vimos en este caso, ¿sí? Un producto de dos números o de dos términos, ¿sí? Cuyos números tienen una resta y después pasa a tener una suma, ¿sí? Esto lo que se produce es una diferencia de cuadrados, ¿tá? O sea, tenemos los números así. Entonces, en este caso, siempre que ustedes vean números o expresiones que tengan esta forma, se pueden expresar como si fueran resta de dos cuadrados. O sea, ¿qué número, por ejemplo, tenemos al cuadrado acá? X, ¿sí? X está al cuadrado. ¿Qué número tenemos al cuadrado en 81? ¿Sí? 81 es 9 por 9, o sea que tenemos 9 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si es x al cuadrado menos 9 al cuadrado, va a seguir esta forma de a más b por a menos b. Entonces, en este caso, si x es a y 9 es b, nos va a quedar x menos 9 por x más 9. Y esta es la respuesta. ¿Okay? Producto de dos factores. ¿Qué hacemos cuando tenemos, por ejemplo, más términos? Supónganse que hacemos el 5. ¿Sí? En el 5 nosotros teníamos x al cuadrado menos 10x más 25. Esto es algo similar. Observen. Si ustedes se imaginan, nosotros podemos tener, así como la diferencia de cuadrados de acá arriba, ¿qué pasa cuando tenemos números del mismo signo, ¿sí? Términos del mismo signo, ¿sí? De una resta que es entre los mismos números? Si nosotros la multiplicamos dos veces, nos va a quedar en distributiva a al cuadrado, a por menos b, que nos queda menos a por b, menos b por a, que nos queda menos ba, y después más b cuadrado. Entonces nos va a quedar a cuadrado, esto con esto se va, más b cuadrado. Disculpen, acá
una equivocación. En realidad esto es menos 2a. Entonces a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Entonces sigue este formato, fíjense. A cuadrado es esto. B cuadrado es 5, o sea, esto sería 5 al cuadrado. Y después tenemos 10 que sería 2 por 5 por x, o sea que cumple perfecto este sistema. Entonces vamos a tener x más 5 por x menos 5. Y ese es el resultado. Y finalmente, vamos a ver otro ejemplo más. Uno que tiene un poquito más de condimento, por ejemplo este. ¿Sí? No es difícil, pero para que vean el caso es interesante trabajarlo. Acá nosotros tenemos un polinomio de grado 4. Tenemos el polinomio de grado 4 y lo que tenemos que hacer es lo mismo, factorizarlo como antes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Observen. Acá la idea es ponerse un poco creativo y tratar de pensar si podemos entre los términos sacar algún factor común. ¿Sí? Estos son como los ejercicios de factoreo que ustedes vieron en el colegio. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo tengo, todos los términos tienen x, ¿sí? Este término y este otro término. Entonces, los tres términos tienen x, esta tiene x a la 2, esta tiene x a la 3 y esta tiene x a la 4. Entonces, yo puedo expresar esto como si fuera, supongamos el término más chiquito, x al cuadrado por x al cuadrado más 3x por x al cuadrado más 5x al cuadrado. Y observen que, como acá se repite el x al cuadrado siempre, ¿sí? Puedo sacarlo como factor común. Entonces, en este caso me va a quedar x al cuadrado por x al cuadrado más 3x más 5 y listo. Acuérdense que la consigna era solamente multiplicar por dos factores. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. El ejercicio 5 nos pide decidir si en cada caso las expresiones que ustedes ven ahí son iguales. Entonces, una forma de demostrarlas, ¿sí? Una forma de resolver esto es tratar de, o bien, recurrir a las propiedades que ustedes conocen de los números, o resolverlos, digamos, planteando la igualdad y demostrando si es así o no por el absurdo. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo con el primer caso. Nosotros decimos en el caso A, por ejemplo, nosotros acá tenemos, decir, bueno, queremos saber si el producto de raíz de A por B es lo mismo que decir el producto de la raíz de B por la raíz de A o viceversa. ¿Sí? Entonces nosotros queremos saber si esta igualdad es cierta. Entonces lo que hacemos es ¿cómo resolvemos esto? Tratamos de resolver la desigualdad como si fuéramos a despejar una de las dos letras. Entonces, por ejemplo, supóngase que yo quiero despejar la letra A. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es tratar de eliminar, ¿sí? O tratar de hacer operaciones para que me quede la A limpia, si fuera las raíces, sumas o restas, lo que sea. Entonces veo, por ejemplo, que estos términos están los dos veo que, por ejemplo, tengo una raíz cuadrada en los dos casos. Entonces, elevo al cuadrado, ¿sí? Ambos casos, entonces esto va a ser raíz de A por raíz de A por B, ¿sí? Y esto es raíz de B por raíz de A por raíz de B por raíz de A, ¿sí? Ojo que esto lo estoy haciendo solo a modo explicativo, ¿sí? Después lo van a cancelar directamente, pero para que se entienda. Esto nos va a quedar AB, ¿sí? Porque raíz es raíz al cuadrado, o sea, va a quedar el mismo número. Y acá vamos a tener B, ¿sí? Raíz de B con raíz de B nos queda B. Y después raíz de A con raíz de A nos queda A. Entonces, como la igualdad es la misma, sí se cumple y esto es verdadero. ¿Ok? Primera expresión. Veamos qué pasa, por ejemplo, con la segunda, donde nosotros tenemos raíz de A más B. Nosotros planteamos si es cierto que la raíz de A más B es igual a la raíz de A más la raíz de B. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿sí? Intentemos resolverlo planteando esto, ¿sí? El tema de elevar al cuadrado ambos términos para eliminar esa raíz molesta que tenemos ahí. Entonces, en este caso, la raíz cuadrada con el cuadrado se van directamente, no hay problema. Pero en el segundo término vamos a tener que hacer un desarrollo de cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos una suma de las raíces de A y de B y tenemos que multiplicar una con la otra y ver cuál es el resultado de eso. Entonces nos va a quedar raíz de A más raíz de B por lo mismo, ¿sí? Raíz de A más raíz de B. Y después esto nos va a quedar, fíjense, raíz de A con raíz de A nos queda A. Raíz de A con raíz de B nos queda raíz de A por B. Después tenemos raíz de B con raíz de A, nos va a quedar raíz de B, raíz de A.
y después raíz de b con raíz de b nos queda b. Entonces, poniendo este término nos va a quedar a más 2 veces la raíz de ab más b, y esto nos queda a más b. Observen que este término, ¿sí? Si yo lo despejo, ¿sí? Resto a de los dos lados se me va esto, resto b de los dos lados se me va esto. Entonces obviamente los términos no son iguales, pero la prueba cabal de esto es que decimos 2 raíz de a por b es 0. ¿Qué quiere decir esto, este resultado? ¿Cómo se interpreta? Quiere decir que este resultado es válido solamente para los números a y b que cumplan esa condición. Si nosotros hubiéramos llegado a una igualdad donde nos hubiera dado lo mismo de un lado y lo mismo del otro, eso hubiera valido que, como nos pasó en el caso anterior, que la igualdad vale para todos los números. O sea, para el a y el b que ustedes elijan, siempre va a valer lo mismo. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un par más. Se hacen todos así, ¿sí? Aplicando las propiedades que ustedes conocen. Por ejemplo, imagínense que hacemos ahora este. ¿Sí? El f. Entonces, en el f, por ejemplo, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para qué elementos usamos para resolverlo? ¿Sí? En este caso tenemos que usar algunas propiedades de suma de fracciones. Yo tengo, por ejemplo, me dicen que la suma, yo quiero saber si a más b sobre a es lo mismo que decir 1 más b sobre a. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Una de las formas, varias maneras se pueden hacer, pero decir, bueno, la forma más fácil sería decir, bueno, este 1 que está acá, yo cómo hago para sumarlo con la fracción anterior, lo que hago es usar un denominador común. El 1, como cualquier número entero, tiene un 1 en su denominador. Entonces ponemos 1 sobre 1 más b sobre a, y para buscar el denominador común, la forma fácil es tratar de multiplicar ambos, ¿sí? Por el denominador del contrario, arriba y abajo, que es multiplicar por el número 1. Entonces digo 1 sobre 1 por a sobre a, y acá digo que es el término contrario, y b sobre a por unos 1 sobre 1. Entonces esto me va a quedar b por 1, a por 1 me queda a, más b por 1 que me queda b, y luego tengo a en los dos. Y fíjense que me queda la igualdad en este caso. Entonces, esta igualdad se cumple para cualquier número, ¿sí? Esta igualdad se cumple para cualquier número a más b, a o b que ustedes elijan, ¿sí? O sea, eso es lo que quería. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. El ejercicio 7 es un poco más para pensar, ¿sí? Es un poco un ejercicio, digamos, de resolver el problema algebraicamente, pero donde nosotros tenemos que plantear cuál es la respuesta en términos de lo que vayamos viendo. Observen lo que dice. Dice, el gran mago me dijo, piensa un número, sumale 7, multiplica por 3 el resultado, a lo que salga restale 15, dividirlo por 3, sumalo 2 y después me dice decime el resultado. Entonces el resultado es 53 y el gran mago me dijo pensaste en el 49. Entonces dice, bueno, ¿por qué pudo responder el gran mago? Entonces la idea sería plantearlo como una ecuación. Vamos a hacerlo paso por paso, ¿sí? Acá en una de las líneas. Dijo, piensa en un número, entonces el número nosotros no lo conocemos, entonces es una incógnita, ¿sí? Es ese número x que no conocemos cuánto es. Dice, sumarle 7, entonces hay que sumarle 7 a ese número que es la incógnita, ¿sí? X más 7. Luego dice multiplicar por 3 el resultado. Entonces a ese resultado de x más 7 hay que multiplicarlo por 3. O sea, 3 por x más 7. En este caso nos quedaría 3. Si ustedes lo distribuyen nos va a quedar como 3x más 21. ¿Sí? Bueno, hace falta si ustedes lo quieren poner así. Y dice, a lo que salga restale 15. Entonces a lo que salga de esto, o sea de 3x más 21, le resto 15. Entonces, ¿qué me va a quedar? Acá tengo 15, o sea, esto me va a quedar en 6, ¿correcto? Entonces esto va a quedar en 3x más 6. ¿Sí? Después dice, dividirlo por 3. Entonces, a todo esto, a 3x más 6, lo divido todo por 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Divido por 3 el 3x y el 6. Entonces me va a quedar 3x dividido 3, x, 6 dividido 3 es 2. Y después dice, sumale 2, ¿sí? Entonces digo, x más 2 más 2, ¿sí? Entonces me va a quedar x más 4. Y ese es el resultado. Entonces, nosotros pasamos de tener x, que era la respuesta, a tener x más 4. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el mago? ¿Sí?
yo digo, si yo le digo el resultado, en este caso el 53, ¿sí? Para pasar al original tengo que restar 4. Entonces me va a quedar 53, resto 4 y ahí tengo 49. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. En el ejercicio 14 nos dice lo siguiente. María tiene 36 años y Juan tiene 8. Y dice, dentro de cuántos años la edad de María será el triple de la edad de Juan. Entonces la idea de plantearlo así sería la siguiente, fíjense. Nosotros sabemos que la edad de María, ¿sí?, es de 38 años, ¿ok? Entonces nosotros decimos, bueno, de 36, perdón. La edad de María va a ser 36 años, ¿correcto? Y la edad de Juan va a ser 8. Entonces, nosotros nos dicen, dentro de cuántos años la edad de María será el triple, quiere decir que María, o sea, cuando pasen esa cantidad de años que no conocemos, llamémosle X, a los años, digamos, que faltan, ¿no? Bueno, entonces, cuando a María le pasen esos años, es decir que va a tener la edad que tiene ahora, que son 36, más esos X años, ¿se entiende? Entonces, y ahí lo que va a decir es 36 más esos años desconocidos, dicen que va a ser el triple de la edad de Juan. Entonces, a la edad de Juan vamos a tener que multiplicarla por 3. Entonces vamos a tener 3 por la edad de Juan, que es 8, ¿sí? O va a ser, pero ¿qué va a pasar? Van a ser los 8 años, ¿sí?, que tiene hoy, más los X años que ya hayan pasado porque los dos crecen al mismo tiempo. Entonces sería 3 por 8 más X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar la ecuación, ¿sí? Esto es planteado como ecuación. ¿Qué es lo que hacemos como siempre? Separamos en términos, cuáles son los términos que tienen X de un lado, los términos que son solo números y después ir despejándolo. Entonces, observen, tenemos 36 más X es igual. Acá aplicamos distributiva, ¿sí?, con el 8 y con el X, o sea, nos queda 3 por 8 que es 24, más 3 por X que queda 3X y después tenemos los términos por separado. O sea, vamos a tener los términos con X, ¿sí?, y los términos con números solamente. Entonces, ¿qué hacemos para despejar esta ecuación? Lo que hacemos es, por ejemplo, yo quiero dejar las X del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo este término con X que está del lado derecho, me pregunto, bueno, ¿qué está haciendo ese término? ¿Qué error cumple en la cuenta? Está sumando. Entonces lo que hago es restarle 3X de los dos lados, ¿sí?, y esto me va a quedar así. Entonces fíjense, 3X con 3X se va y nos queda menos 3X más X, que le queda menos 2X, menos 2X más 36, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ahora quiero pasar el 36 o sacarlo del lado derecho. Entonces lo que hago es restar 36 de los dos lados, ¿sí? Resto 36 de los dos lados y ¿qué me va a quedar? Fíjense, esto se me va con esto, me queda menos 2X es igual a 24 menos 36, que me da menos 12, ¿sí? Y entonces, ahora ¿qué es lo que hago? Divido por menos, yo tengo el X multiplicado por un menos 2, ¿sí? Entonces lo que hago es divido el menos 2X por menos 2, ambos lados de la ecuación, ¿sí? Divido menos 2 y esto lo que va a hacer es que X nos va a quedar como 6. Entonces, el resultado de esta cuenta es que dentro de 6 años va a cumplirse esa condición que tienen ahí. El ejercicio 13 nos pide lo siguiente. Un patio rectangular mide 24 metros de perímetro y si el largo es 3 veces el ancho, ¿cuánto miden ambos? Entonces la idea para hacer este ejercicio va a ser que nosotros hagamos un croquis del terreno y tratemos de poner en forma algebraica qué es el perímetro, qué es el área, ¿sí?, como para tratar de ir viendo las variables. Entonces, en este caso lo que nos conviene es empezar dibujando un rectángulo, ¿sí?, que es el área del patio que nosotros tenemos acá, y describir qué es cada cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos la base, ¿sí?,
vamos a llamarle base en vez de base largo, si es que estamos viendo esto desde arriba, y después tenemos el ancho, ¿sí? Que es esta distancia que ustedes ven acá. Generalmente nosotros la marcamos a veces con líneas de cota, que son líneas que dicen de dónde a dónde va cada cosa. Entonces, nosotros sabemos que el perímetro es de 24 metros. Entonces, el perímetro, tenemos que definir primero qué es cada cosa. El perímetro es, como ustedes ven en cada figura, es la suma de los lados. Entonces, cuánto mide un lado, cuánto mide el otro, cuánto mide este y cuánto mide este otro. Entonces, en este caso sería cuánto mide uno de los anchos, más otro de los largos, más otro de los anchos, más otro de los largos. O sea que en este caso van a ser, fíjense, 2 veces anchos, o sea, vamos a tener 2 veces anchos acá y 2 veces largos en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que el perímetro, o sea, que la sumatoria, o sea, esta sumatoria que estamos haciendo acá, nos va a quedar en 24, ¿ok? Entonces decimos 2 veces el ancho más 2 veces el largo nos da 24. Y después decimos que, después otro dato que nos dan es que dicen, si el largo es 3 veces el ancho, ¿sí? O sea, el largo yo lo tengo que dividir por 3 para llegar a cuánto es el ancho, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto miden ambos? Si ustedes se fijan, esto es algo que en matemáticas se ve mucho, que se llama sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones es cuando uno tiene más de una incógnita, ¿sí? Porque generalmente la ecuación a uno le sirve para resolver una incógnita. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos o tenemos más? Entonces, lo importante siempre en matemática es que ustedes tengan el mismo número de ecuaciones que de incógnitas para poder encontrar la solución. Entonces, en este caso, este es como un ejemplo de que eso sucede. Entonces, nosotros decimos que el largo es 3 veces el ancho, es tal como lo dice la frase. Entonces, fíjense que nosotros tenemos acá, con estas dos, vamos a llamarle esta ecuación 1 y esta ecuación 2, tenemos las dos cuentas que necesitamos para sacar cada uno de los valores. ¿Cómo lo haríamos? Podemos hacer directamente sustitución, o sea, yo voy a reemplazar este largo adentro de la cuenta 2, o sea, voy a reemplazar D2, ¿sí? De la ecuación 2 en la ecuación 1, donde decimos que tengo 2 veces el área más 2 veces el largo, que esto es igual a 24, voy a insertar el largo que vale 3A acá, ¿sí? O sea, voy a reemplazarlo y ¿qué pasa? La cuenta me va a quedar solamente con una letra, que es la A. Entonces, 2A más 2 por todo esto, que es 3A, esto me da 24. Entonces, todo esto da 24. ¿Qué pasa? Hacemos distributiva, nos queda 2A más 2 por 3, 6, A, que esto es igual a 24. Entonces, 2 más 6 es 8. Nosotros tenemos 8A, que es 24. Y nos va a quedar que A va a ser 24 sobre 8, que va a ser 3 metros. ¿Sí? Perfecto. Y después lo volvemos a reemplazar. O sea, nosotros ya sabemos, por ejemplo, que A vale 3. Entonces tenemos que ver cuánto vale L. Nosotros dijimos que L es 3A. Entonces L va a ser 3 por 3 metros. Y esto va a ser 9 metros. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los números, ya sabemos, por ejemplo, que A vale 3 metros, que B vale 9, L, sí, que es el largo, vale 9 metros. Entonces, nosotros ¿qué dijimos? Dijimos que el perímetro va a ser 24, que es lo que vamos a decir. Vamos a corroborarlo. Entonces, ¿qué es el perímetro? Dijimos que va a ser 2 veces el área, 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Entonces esto va a ser 2 por 3 metros más 2 por 9 metros. Entonces esto nos va a quedar 2 por 3 es 6, 2 por 9 es 18, ¿sí? Y 6 más 18, 24 metros. Perfecto, lo corroboramos. Y después decimos que 3 veces el ancho es el largo. Fíjense, nosotros decimos 3 por 3 metros es 9 metros. Así que cierra perfecto. Bien, vamos a hacer el 12. Nos dice lo siguiente: una pastilla que pesa 2 gramos contiene 25% de aspirina, 35% de vitamina C y el resto es excipiente. Entonces dice, ¿cuántos gramos de cada sustancia tiene? Entonces la idea es la siguiente. Nos dice, 2 gramos es el total, ¿correcto? Entonces 2 gramos
va a ser el 100%. Entonces, si 2 gramos es el 100%, tenemos que aplicar la regla de 3 y decir, bueno, cuánto es aspirina y cuánto es vitamina C. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos 25% aspirina, ¿sí? Después tenemos 35% de vitamina C. Y después tenemos el resto, ¿sí? ¿El resto cuánto es? Fíjense, 25 más 35 nos da 60. Entonces en este caso va a ser 40% de excipiente. Entonces en este caso nosotros tenemos, y esto sería así. Lo de aspirina, esto es una cuenta muy sencilla, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo con regla de 3 o directamente multiplicando, ¿sí? Entonces yo digo, aspirina van a ser los 2 gramos del total, que son el 100%, y esto es el 25%. 25% en este caso es un cuarto, o sea que van a ser 0,5 gramos, ¿sí? Cuando tengan la vitamina C, lo mismo, ¿sí? Multiplican 2 gramos por 35%. Entonces en este caso, si hacemos la cuenta, nos va a dar lo siguiente, fíjense. Hacemos 2 por 0,35 y esto nos da 0,7 gramos. Aguarda un segundo. Esto nos da 0,7 gramos. Y después tenemos el excipiente, que es del 40%, o sea que nos queda 2 gramos por 40%, o sea que esto va a quedar 0,8 gramos. Para ver que esto esté bien, lo que estamos haciendo, tenemos que sumar todo y todo nos tiene que dar de vuelta 2 gramos. Entonces hacemos 0,5 más 0,7 nos queda 1,4. ¿Sí? O sea, nos va a quedar, perdón, 1,2. Y después 1,2 más 0,8 da 2 gramos. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. Acá en el ejercicio 11 ya empezamos a hablar de porcentajes y un par de cosas que están buenas porque tienen que ver con sucesiones y cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta dice, un automóvil 0 kilómetros cuesta 38.000 pesos. Si cada año pierde el 10% de su valor, hallar cuánto valdrá dentro de 2 años. Entonces decimos, bueno, nosotros sabemos por ejemplo lo siguiente. Pensémoslo sin meternos en funciones ni nada porque esto es algo preliminar, así que tranqui porque después lo vamos a elaborar de otra manera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, este es el año 1, ¿sí? O estamos hoy si ustedes quieren. Bueno, el año 1 esto cuesta 38.000 pesos, ¿sí? Si al año siguiente, que es el año 2, ¿sí? Va a ser 38.000 menos el 10% de lo que ya valía, o sea, va a ser así, fíjense, 38.000, ¿sí? Menos ese 10% de 38.000, ¿sí? Esto lo pueden calcular directamente, o sea, haciendo la cuenta y sale, pero es más fácil o es más útil para nosotros que lo pensemos de la siguiente manera, fíjense. Yo puedo sacar factor común acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 38.000. Como yo acá estoy sacando factor común de nada, o sea, yo tengo un número 1 acá, esto es 1, acuérdense siempre que es el 100%, estamos hablando de porcentajes, ¿sí? Del total de algo. Entonces es el 100% menos el 10%. Entonces, ¿qué va a pasar? En el año 2, yo lo que voy a tener en realidad es el 90% de lo que tenía antes. O sea, va a ser el 90% de 38.000 pesos. Entonces va a ser 0,9, ¿sí? De 38.000. Entonces va a ser el año 2, ¿sí? Va a ser 0,9 de lo que tenía en el año anterior. O sea, lo que tengo, que ahora vemos cuánto es, del año 1. Entonces, esta expresión es clave porque es lo que va a pasar todos los años. Fíjense qué pasa si yo la repito para el año 3. Yo digo, bueno, ¿qué voy a tener el año 3? El año 3 voy a tener el 10% menos de lo que tenía el año anterior, o sea, el año 2. ¿Se entiende? Entonces voy a tener 0,9, ¿sí? De lo que tenía el año 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Como se repite siempre ese mismo patrón, ahí podemos ir calculando las cuentas. Fíjense, yo tengo
en este caso 0,9 por 38.000, vemos cuánto nos da. Es importante empezar a pensar los ejercicios así porque nos da una idea de cómo son las funciones o las sucesiones de matemáticas, ¿sí? O sea, la idea de modelizar un problema es tratar de ir viéndolo de esa manera. Entonces nos va a quedar, acá nos queda 34.200 y después abajo el 0,9 por lo del año 2 va a ser 0,9 por 34.200, que en este caso nos va a quedar 30.780. Ese es el resultado final. Como siempre le recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. Vamos a hacer el ejercicio 10 ahora de la práctica 0. Entonces, todos estos ejercicios, faltan 4 para terminar. Entonces, todos estos ejercicios son del mismo estilo, de plantear problemas algebraicamente. Entonces vamos a empezar con este, donde dice, fíjense, dos amigos, ¿cuál de los dos amigos come más pizza? El que come las 5/6 partes de la mitad de la pizza o el que come las 3/4 partes de lo que dejó el primero. Entonces, la idea de esto es tratar de entender qué es lo que nos plantea el problema. Eso es lo más importante. Entonces, y toda la información está ahí. Entonces, la idea es tratar de decir, bueno, cómo la podemos transformar en algo o ver, de ponerla de forma algebraica. Entonces, fíjense, dice, toda esta parte dice, el que come las 5/6 partes de la mitad de la pizza. Estoy subrayándolo en amarillo. Entonces, acá está hablando de que esta parte, ¿sí? Vamos a llamarle A, que es la primera persona, come las 5/6 partes de ¿qué? De la mitad de la pizza, o sea, 5/6 de un medio de la pizza. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la pizza que es todo esto, ¿sí? Yo tengo primero el 1/2 y después de ese 1/2, ¿sí? O sea, yo estoy consumiendo todo este 1/2, ¿ok? Para que se entienda la referencia. Y después de ese 1/2 consumo 1/6, de 5/6, o sea que a ese 1/2 lo tengo que dividir por 6, ¿sí? Imagínense, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y estoy comiendo 5/6, entonces estoy comiendo toda esta sección que está acá, ¿sí? Hasta llegar a esa porción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad esto es una multiplicación, ¿sí? Nosotros, de la pizza total, esto sería 5/6 por 1/2, va a quedar 5 sobre 5 por 1 es 5 y 6 por 2, 12avos. O sea, 5/12avos de la pizza total, de la fracción total. ¿Ok? Y después nos habla de la otra parte donde dice el que come las 3/4 partes de lo que dejó el primero. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que dejó el primero? Entonces, vamos a ver esa parte. Donde lo que dejó el primero va a ser el resto de lo que nosotros teníamos. O sea, si el tipo se comió 5/12avos, ¿cuánto es el resto de la pizza? La pizza es una unidad. Entonces nosotros tenemos 1 menos 5/12avos. Entonces buscamos el denominador común, nos queda 12 menos 5/12avos y esto nos va a quedar en 7/12avos. ¿Sí? 7/12avos es lo que dejó el otro, si se comió 5/12avos para el resto de la pizza. Y de esto van a ser 3/4 partes. Entonces vamos a tener 3/4, ¿sí? De 7/12avos. Entonces esto va a ser 3 por 7, 21. Y después tenemos 4 por 12, 48. Entonces, vamos a ver si se puede reducir esta expresión o no. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, tenemos que comparar esto, ¿sí? Con esto. Entonces decimos, bueno, 21/48avos es menor o mayor que 5/12avos. Planteémoslo, postulémoslo y vemos de última si queda absurdo o no. ¿No? Entonces, observen lo siguiente. La idea es que para comparar fracciones una forma sencilla es de tratar de comparar fracciones que tengan el mismo denominador. O sea, que nosotros podamos darnos cuenta que con el numerador solo alcanza. Entonces, en este caso, fíjense, 48 es uno de los denominadores y 12 es el otro. 12 es, o sea, 48 es múltiplo de 12, justo. Te digo así de casualidad, pero no haría falta que sea en todos los casos igual. Entonces, esto nos va a quedar 21/48avos, ¿sí? Y en este caso decimos, bueno, 5/12avos yo lo multiplico por 4 arriba y abajo. Recuerden que hacer eso de multiplicar arriba y abajo, o sea, numerador y denominador, es como multiplicar por 1. Entonces no afecta el resultado de la ecuación.
Y esto nos va a quedar 48 avos, ¿sí? Sigo acá, nos va a quedar 21 48 avos y acá después nos queda menor a 5 por 4, 20, 48 avos. Vemos que esto es falso, ¿sí? O sea, es apenas menor. Entonces, ¿cuál es la primera porción? 5 doceavos es lo que teníamos en el A y después tenemos lo que vemos en el B. Entonces vemos que lo que quedó en B es mayor a lo que quedó en A. ¿Se entiende? O sea, B es el segundo, entonces lo que comió el segundo es más grande que lo que comió el primero. ¿Sí? Entonces, como lo que comió el segundo es más grande que lo que comió el primero, nosotros sabemos que ahí es donde está la respuesta del problema. ¿Ok? Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. El ejercicio 9 nos pide cuántos minutos hay en 3 octavos del día. Como ustedes ven, los ejercicios que siguen de la guía son todos de este estilo, o sea, son más que nada para plantear las expresiones algebraicas primero y encontrar la respuesta en ese sentido. Entonces, fíjense. Nosotros decimos, ¿cuántos minutos hay en 3 octavos del día? Primero tenemos que ver qué es un día, como para entender de qué se trata. Nosotros sabemos que un día, ¿sí?, es una unidad de tiempo que está compuesta de cuántas horas. ¿Qué es lo próximo del día? Son las horas. O sea, un día son 24 horas. Muy bien. ¿Cuántos, a su vez, las horas, cuántos minutos tienen? O sea, nosotros sabemos que una hora, por ejemplo, tiene 60 minutos. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que ver cuánto es ese 3 octavos del día. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, si un día son 24 horas y una hora son 60 minutos, una forma de decirlo es así, por ejemplo. Nosotros decimos, un día, ¿sí?, lo puedo multiplicar de esta manera, miren, 24 horas sobre un día, ¿sí?, porque esto es como si yo multiplicara por el número 1, ¿sí? Entonces cancelo día con día y me quedan 24 horas. Y luego esto lo multiplico por 60 minutos sobre una hora y esto nos va a quedar 24 por 60, ¿correcto? Entonces, en este caso, fíjense, nosotros tenemos 24 por 60, ¿sí? Estoy haciendo la cuenta se puede hacer a mano, pero vamos a hacer con la calculadora. Esto nos queda 1440 minutos por día, ¿sí? Porque cancelamos las horas acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto es un día, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuántos son 3 octavos de ese día? 3 octavos del día van a ser 3 octavos de 1440 minutos. Que esto nos va a dar, si hacemos la cuenta, 1440 por 3 octavos nos da 540 minutos. Esa es la respuesta. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar. El ejercicio 8 es parecido al que nosotros veníamos viendo, donde acá nosotros tenemos que asociar cada una de las expresiones algebraicas, ¿sí?, o sea, las ecuaciones que nosotros tenemos ahí, con el enunciado que dice ahí. Entonces, como mi recomendación es tratar de, obviamente se puede machear, pero el fruto de este ejercicio es tratar de uno pensarlas, las expresiones, y después machear y ver cuál es la que más se acerca. Entonces, por ejemplo, veamos por ejemplo si hacemos la primera donde dice el área de un triángulo, es base por altura dividido 2. Entonces nosotros decimos, bueno, en la primera parte decimos, bueno, el área, ¿sí?, lo expresamos así, el área va a ser la base por la altura y esto dividido 2, ¿ok? Bueno, nosotros como lo planteamos directamente palabra por palabra por lo que decía en el i, ahí decimos, bueno, cuál es el que machea con lo que acabamos de escribir y el que machea acá es el d. ¿Se ve?
Entonces son todos así, uno tiene que pensar y tratar de ir viendo, digamos, desde cero cómo es la idea. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el 3, ¿sí? Donde nos dicen hacer la diferencia de dos cuadrados. O sea, la diferencia de dos cuadrados, ¿qué quiere decir? Diferencia es una resta, ¿sí? Y cuadrados son números que están elevados al cuadrado, ¿ok? Entonces supongamos que nosotros lo llamamos como a al cuadrado o b al cuadrado. Entonces esto es una diferencia de los dos cuadrados. Y nosotros lo vemos en la lista, vamos acá a la lista y encontramos el número por acá. Seguimos con otro más, a ver, dice la tercera parte de un número menos otro. Entonces, nosotros decimos, bueno, este es el 8, ¿sí? Entonces, acá en el 8, la tercera parte de un número menos otro quiere decir que nosotros hacemos la resta de un número menos otro, y la tercera parte es multiplicar por un tercio de todo esto. Esto lo podemos dejar expresado así, o también se puede hacer distributiva y ponerlo de esta manera también. Es decir, distributiva no, en realidad porque sería confuso, porque si no decimos, bueno, serían la resta de las terceras partes. Es lo mismo algebraicamente, pero a lo mejor no coincide exactamente con lo que pide la consigna. Y bueno, a lo mejor puede ser que lo consideren mal, no creo igual, pero por las dudas. Entonces queda a menos b sobre 3, ¿sí? Y ahí nosotros lo vemos y está en el G. ¿Ok? Vemos ahora, por ejemplo, el otro, el que dice el 2, ¿sí? Que dice el 2 acá, donde dice 7 menos el triple de un número, entonces es lo mismo, ¿sí? 7 menos el triple, que es 3 veces ese número, ¿se entiende? 3 veces ese número. Entonces ahí lo tenemos y lo vemos acá en el A. Como siempre, les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.